Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y esto es lo que les decía al inicio, de que para mí es muy importante que ustedes entiendan cómo llegamos hasta aquí, entiendan cómo funcionan estas herramientas antes de caer en la parte práctica a la cual vamos a llegar, para que entendamos también cuáles son los límites y cuáles son los alcances de una herramienta como esta. No sé si alguien conoce a este señor así solo con verlo, pero es para muchos, se le conoce como el padre de la inteligencia artificial. El señor se llama Alan Turing, es un inglés. De hecho, hay una película de Alan Turing que se llama El juego de la imitación, con este actor inglés que se llama Benedict Cumberbatch, y si la quieren ver, pues recomendada. Es un poco la historia de Alan Turing, y él hace 72 o 73 años escribe un tratado científico que lo publica en una revista científica de ese tiempo, que se llamaba la maquinería de la computación y la inteligencia, y inicia con esta pregunta: propongo considerar la pregunta ¿pueden pensar las máquinas? Esto debería comenzar con las definiciones del significado de los términos máquina y pensar. O sea, imagínense, hace 73 años este señor, con nada de la tecnología que tenemos ahora, porque las computadoras que se tenían en aquel momento eran totalmente rudimentarias, empieza a hablar de que es posible que las máquinas puedan imitar, o que puedan por lo menos tratar de pensar como el ser humano, o que por lo menos piensen. Y sus experimentos eran realmente más teóricos, porque no existía la tecnología para probar sus ideas, pero pone la base de lo que serían los estudios de inteligencia artificial a partir de ese momento. Y a partir de ese momento es lo que llamamos una historia de aprendizaje. Él propone una cuestión que se llama el test de Turing. De hecho, ayer leía un artículo que decía que muchos científicos están asegurando que este test de Turing ya finalmente se pasó. Y el test de Turing lo que dice es que en el momento en que una persona pueda tener una conversación con una inteligencia artificial sin saber que está hablando con una inteligencia artificial, pues ya hemos llegado a un nivel donde las máquinas pues ya están muy cerca de pensar. Hay una discusión seria de si ya pasamos o no este test, pero justo ayer leí un artículo que decía que para muchos ya los modelos de lenguaje que tenemos actualmente de alguna forma ya han logrado pasar el test de Turing. Pero desde la propuesta del test de Turing hasta donde estamos, pasó una gran historia, o sea, décadas de aprendizaje y de pruebas y de error y la gente se emocionaba hay unos periodos de toda esta historia que se llama el invierno de la inteligencia artificial, donde la gente se desanimaba y decía, no, nunca vamos a lograr nada. Entonces pasamos por sistemas basados en reglas, lo que se llamaban sistemas expertos, que simplemente eran sistemas condicionados, cerrados de inteligencia artificial, y aún esos de tiempos ya había chatbots. Aunque no lo crean, el primer chatbot, que no igual a los que conocemos ahorita, pero que ya era un chatbot, se inventa en 1950. Y era un chatbot cerrado con el cual se podía tener una conversación sobre temas específicos, pero ya el concepto estaba por ahí. De ahí a finales de los 90 se empieza a hablar del concepto de Machine Learning, con todos los aprendizajes supervisados, no supervisados, semi-supervisados, y a principios de siglo se hablan de las redes neuronales, que es simplemente una forma de imitar cómo el cerebro humano se comporta a través de conexiones simultáneas de neuronas, pero usando computadoras. Y pasan dos cosas en estos 70 y pico de años. Uno es que el poder de proceso aumenta. ¿A qué me refiero? Las computadoras que todos tenemos, los celulares que ahora tenemos, son exageradamente poderosos. O sea, ni siquiera hace 5 años soñábamos con tener el poder de proceso que tenemos ahora, y si nos vamos más atrás, 10, 20, a principios de siglo, nadie se hubiera imaginado tener los celulares que tenemos ahorita. Y si hablamos de yo que ya estoy mayorcito y que aprendí con computadoras con DOS, y algunos de los que están acá se acordarán del DOS, y de las computadoras que no tenían disco duro. Imagínense, esas computadoras tenían, no sé, 4 megabytes de memoria y eran discos de 10 megabytes, ni siquiera gigabytes, y los procesadores eran relativamente pequeños, y ahora tenemos celulares que tienen miles, si acaso no millones de veces más de proceso que muchas de esas computadoras de apenas hace 30, 40 años. Entonces el poder de proceso ha ido creciendo, y la otra cosa que ha ido creciendo es la cantidad de datos gracias a la internet.
hay un acceso a datos que antes no habían. Entonces, al combinar estas tres cosas, al combinar el desarrollo tecnológico, al combinar el poder de proceso de datos y al combinar la cantidad de datos disponibles, llegamos a los modelos que nos tienen hablando del día de hoy y de lo que vamos a discutir. Son los grandes modelos de lenguaje que se conocen como LLMs, que es lo que es ChatGPT, es un gran modelo de lenguaje. Si usted quiere saber cuál es la tecnología detrás de ChatGPT, es esa, un LLM, un gran modelo de lenguaje. Y las otras tecnologías son las inteligencias artificiales generativas, que de alguna forma funcionan muy similar a los modelos de lenguaje, solo que en lugar de entrenarse con palabras, se pueden entrenar básicamente con cualquier cosa. Entonces, vamos a profundizar un poquito en eso. Ahora, una cosa que yo siempre menciono para entender la base de estas herramientas. ChatGPT no es lo mismo que Google. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos a veces a confundirnos, ¿ok? Porque tal vez la herramienta que más conocemos para investigar y para generar cosas ha sido Google. Ahora, un modelo de lenguaje es distinto. ¿Cuáles son las diferencias? Google es un motor de búsqueda. Busca contenido que ya existe. ¿Okay? Cuando yo uso Google, entro y lo que es Google es como un bibliotecario. ¿Ok? Un bibliotecario que va y archiva toda la información que ya hay y simplemente me la categoriza, la clasifica y la prioriza. Y me dice, claro, de lo que me estás pidiendo, aquí está lo más importante, pero todo ese contenido existe. Lo ha generado alguien más. Google solo lo ordena. En el caso de un modelo de lenguaje como ChatGPT, aprendió todo el contenido existente, y estoy hablando de todo el contenido digital existente en cualquier formato, de texto, lo aprendió hasta, de hecho, aquí tengo que actualizarlo, porque no es hasta mayo del 2023, es hasta septiembre del 2023. Ellos han ido actualizando este conocimiento. Entonces, todo el conocimiento de la historia que esté disponible digitalmente hasta el septiembre del 2023, ChatGPT se lo aprendió. Y además de que se lo aprendió, sabe comunicarlo en lenguaje natural. Es un asistente genio, es un cerebrote. Entonces, son dos conceptos totalmente distintos. Cuando usted le pregunta a Google algo, Google va y busca contenido que ya existe. Cuando usted le pregunta algo a ChatGPT, cada vez que le pregunta algo, ChatGPT está generando esa respuesta en el momento. No es que ChatGPT va y se va a una base de datos y trae la respuesta. No, la está creando. Por eso, si usted hace la misma pregunta a ChatGPT 2 veces seguidas, no van a ser exactamente iguales, van a ser muy similares, pero van a tener ciertas diferencias, porque es como que se le esté preguntando a un cerebro, ¿ok? Y ese cerebro contesta basado en que aprendió a través de Machine Learning, se entrenó y aprendió todo el contenido que pudo encontrar.